¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Omar García en Pocas Palabras, dedicado de manera exclusiva a la promoción de la lectura. Es un segmento que tenemos aquí, una idea original de este servidor y de el doctor Francisco López Pérez, que en paz descanse, un gran inspirador, un gran apasionado de la lectura, que siempre lo vamos a tener presente a la hora de realizar estos programas. Y de paso, nuestro agradecimiento a la Universidad Central de Nicaragua por apoyarnos en estos proyectos que son para eso, para promocionar. Y precisamente sobre el tema vamos a hablar con uno de los miembros de la UCN. En este caso es el director de campus, el doctor Francisco Domínguez. Me dice, doctor Francisco, que usted solo ha estudiado educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Encantado de estar en este espacio con usted. Sí, precisamente mi formación ha sido educación desde la licenciatura al doctorado y estoy experimentando con la misma universidad que me ha dado la oportunidad de estudiar una maestría en gerencia educativa. Pero, claro, quizás siempre educación, pero desde el aspecto administrativo, gerencial. Exacto, todo lo que tiene que ver con eso. Retrocedamos un poco a su juventud, a su niñez. ¿Cómo se inspira usted? ¿Cómo recuerda los primeros libros, los contactos con los primeros libros como niño? Bueno, más bien recuerdo las primeras lecturas que yo recogía cuando uno comienza a aprender a leer. Recogía los trozos de papel o algunos panfletos y entonces me regañaban por lo mismo. Porque todo le llama la atención cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Trozos de papel recogidos, decían, no andes recogiendo nada de la calle. Sí. La verdad es que la lectura es bien apasionante y cuando un niño comienza a aprender, no para. Y yo creo que ahí hay que motivarlo, ¿verdad? Porque ahorita que usted me recuerda de recoger los pedacitos de papel, ahora el niño, cuando aprende a leer, que generalmente es a los 6 años, en el primer grado, él va leyendo todos los rótulos y todo lo que encuentra en la televisión y lo va compartiendo, y el padre de familia puede ser que a veces se canse, pero yo digo que hay que motivarlos más bien a los niños. Así mismo, la verdad es que eso falta, motivación en la misma familia y en el sistema educativo, una motivación hacia la lectura. Lo que ocurre es que después esa alegría o ese deleite por leer se nos vuelve un castigo si comenzamos a imponer qué es lo que debe leer. Exacto. Pero sí, todos los niños y los jóvenes deberíamos de tener espacios para leer aquella literatura que nos gusta, que nos encanta, y hay tantas, es tan diversa que por ahí deberíamos de empezar. Y mientras también estamos leyendo acerca de las artes y ciencias que nos toca estudiar. Pero esa es su profesión, pero para deleitarse, para entretenerse, ¿qué lectura prefiere? Aunque hace tiempo no he leído ya mucho de literatura de novela, las últimas que leí quizás hace 2 meses fueron Largo pétalo de rosa y La casa alemana. Mi lectura preferida es la de literatura, la de novela, el género novela. El género novela. Sí. Ficción y todo lo demás, ¿verdad? Más novela, investigativa. Sí, porque hay investigativa, histórica. Exacto. Y de todo. Sí. Ahora, ¿esto cómo lo ve usted en el ámbito universitario? Porque a veces uno cree, yo he conversado a lo largo de esta experiencia con el podcast que tenemos dedicado a la lectura, que hay personas que creen, adultos, que creen que los jóvenes no están leyendo. ¿Usted cree también que los jóvenes no están leyendo? No, los jóvenes están leyendo, incluso están leyendo literatura que no conocemos nosotros. Pesada, incluso, como decimos popularmente. Extensa, incluso. Sí. Después de la fiebre de Harry Potter, que son libros extensos de más de 500 páginas, han estado leyendo otras sagas. Muchos jóvenes leen sagas de más de 500 páginas y en versiones digitalizadas. Sí. Yo me he encontrado con bonitas experiencias de muchachos porque también hago un poco sobre cine. Y los chavalos ya estas versiones que van al cine ya las han leído. Exacto, y las decepciones que nos llevábamos nosotros cuando leímos Casablanca, lo que el viento se llevó, y después lo vemos al cine, ¿verdad? Esas mismas decepciones se llevan ellos. No incluyeron esto, le faltó lo otro, pero es que es difícil sintetizar en 1 hora y 40 minutos un libro de 500 páginas. Exacto. Hay muchos estudiantes que están leyendo, por ejemplo, Valle de Sombra, y hay toda una saga de Cazadores de Sombra, perdón. Exacto. Y nos quedamos, yo no he leído ni uno, no he leído ni una página, ni la introducción siquiera. Sin embargo, es todo un mundo. Entonces, hay estudiantes, hay jóvenes que están leyendo algún género literario de su gusto, y quizás habrán otros que no tienen acceso directamente a ningún tipo. Entonces estamos en lo cierto cuando decimos que estamos juzgando mal a los jóvenes, porque sí están leyendo.
tal vez no están leyendo lo que nosotros leemos, o que nosotros leímos en su momento. Exacto. ¿Verdad? Sería, ¿cómo decirle? Sería absurdo ahorita ponerlo a leer Doña Bárbara, María, de Jorge Isaac. No. Ellos tienen ya su género, están leyendo. Y los escogen ellos totalmente, porque no es que se los impongan en las clases. Sí ocurre algo, claro. A mis 50 años, ahora decimos los jóvenes no leen, ¿verdad? Sí. Pero quizás eso siempre pasa en todas las generaciones. Siempre ha pasado. Decían, los jóvenes no leen, no están leyendo los jóvenes. Sí. Yo tengo un muchacho que está apenas en la universidad. Es increíble cuánta literatura de la famosa, pues de la clásica, de la parte soviética o parte rusa están leyendo, que son clásicos que siempre hay que leer. Exacto. Y después pasan a esas grandes sagas que dice usted que ahora son actualizadas. Exacto. Y que llaman la atención a los jóvenes. Sí, le debo decir algo. Ahora, no vamos a cuestionar el contenido de las sagas, sí. no cuestionando, sino más bien diciendo, todo se genera por hábitos. Los hábitos se generan o mejor dicho, la disciplina se genera por hábitos. Si nosotros vamos sembrando el hábito o viviendo el hábito de leer constantemente, no se nos va a hacer difícil leer un capítulo, leer un capítulo de, qué sé yo, un tratado de nuestras especialidades, de X ciencia o arte, de las profesiones que estén estudiando en la universidad. ¿Por qué? Porque ya es algo muy biológico en nosotros. Entonces el joven debería estar leyendo. ¿Y qué quiere leer? Que lea lo que le guste, lo que le encanta, para que eso le genere mayor ejercicio, mayor facilidad, mayor comprensión cuando lea ya la literatura propia de su profesión. Y un gran desarrollo en todas las áreas, ¿verdad? Claro. La otra ventaja que tienen los jóvenes de hoy es que tienen la televisión y tienen los formatos en streaming, en línea, que pueden ver series, docuseries que generalmente tienen alguna relación con la literatura. Exacto. También incluso hipertexto, hiperlexes, hipertexto, en donde los estudiantes, las personas pueden escribir un capítulo más, un desenlace distinto de lo que uno espera que sea, ¿verdad? Sí. Hay espacios abiertos, hay muchos programas que son espacios abiertos para eso. Claro. Y eso ayuda al chaval o a la chavala a ir más allá de lo que está leyendo, no quedarse con eso, porque dicen, debió haber sido de esta manera, debió haber terminado de esta manera, ese giro no me gustó. Exacto. Y empiezan las críticas. Yo creo que ahí hay una mayor, va más allá, esos foros son tremendos. Sí. Porque son en líneas a veces. Muy buena oportunidad para llevar la otra habilidad que es la escritura. ¿Cómo hacemos para inculcar eso en la universidad o realizar foros? ¿Cómo sería un foro sobre libros? Porque yo le decía a la gente de la universidad, podemos realizar trabajos a partir de estos programas. Tenemos una discusión con usted, podemos un día poner esto al aire en una sala de clase, en un salón de clase, y luego fomentar una discusión sobre el tema. Pero ¿cómo sería fomentar la lectura en el currículum que ya de por sí lo tienen bastante cargadito los alumnos en las diferentes carreras de la universidad? Sí, tienen que abrirse espacios de los que ya tenemos. Por ejemplo, podemos tener nosotros ya abiertos espacios en deportes, por ejemplo. Entonces tenemos también que abrir espacios para la lectura, a veces presenciales, porque tenemos también este gran reto, el de que no estamos llegando todos los días a la universidad, todo el tiempo. Entonces podemos hacerlo en línea y en presencial. Y bueno, democráticamente, para empezar tiene que ser desde literaturas que a ellos les gusten, que ellos propongan. No imponerles. Exacto, no podría ser imponerles, porque entonces ya cambia se reduce la motivación y cambiaría ya el sentido de lo que queremos. Lo que queremos es que leamos más, una sociedad que leamos cada vez más y seamos más críticos. En ese ambiente del campus de la universidad, ¿qué cosas, sorpresas gratas le ha llevado el platicar con algún muchacho, alguna muchacha y descubrir sus aficiones por la lectura? Vi a un joven leyendo un libro de poesía. Estaba leyendo un libro de Neruda, por cierto, y uno dice, claro, Neruda es lindo, es hermoso, es amoroso, es romántico. Pero él estaba leyendo poesía porque le dijeron que leyera poesía porque él es músico. Entonces le dijeron, tenés que leer más poesía para poder componer. Exacto. Entonces le estaba buscando arreglar también, no solo a Neruda, que era bien conocido, sino a otros poetas no muy conocidos, para poder encontrar la belleza en el verso, según decía él, ¿verdad? Entonces eso para mí me sorprendió, me hizo pensar muchas cosas. Sí. O sea, de que hay unos que conocen aún más para qué sirve la poesía. Otro muchacho me dijo que él era gamer y que le interesaba leer las sagas como para recrear las sagas en un videojuego. Sí. Ese es otro aspecto que merece la pena que le demos unos cuantos minutos, porque los que son aficionados a los videojuegos
tienen ahora toda una historia. Sí. Los nuevos videojuegos no solamente están las patadas, los golpes y la sangre, sino que tienen toda una historia. Cada personaje tiene su historia, a veces es triste, a veces es de aventura, y los chavalos entran como que están viendo una película y están escuchando lo que están diciendo los personajes de su propia vida, obviamente adaptada para el gamer, para el jugador. Se caracteriza el personaje y el contexto en que se desenvuelve el juego. Exacto. Y también hay espacios como para darle también otras recreaciones a los mismos juegos. Sí. Claro, ahora ya es otro nivel. Pero es un mundo de conocimiento que implica la lectura. Pienso que sí, porque la creatividad, de hecho, la lectura genera creatividad, motiva creatividad, genera el placer de aprendizaje también, de saber aún más. La lectura, si algo nos hace viajar, a donde estemos nos hace viajar. Así es. A límites no conocidos. Bueno, estamos en ese nivel en la universidad, pero ¿qué ideas pueden surgir para motivar o conocer un poco más de lo que están leyendo los estudiantes? Bueno, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué se ha pensado? ¿Hay algún plan? Quizás no haya un plan trazado, ¿verdad?, específicamente para saberlo, pero es muy bueno. Vamos a tomar esa inquietud porque nosotros tenemos espacios que les llamamos reuniones consultivas, en las cuales conversamos con ellos acerca de nuestros servicios académicos y administrativos. Pero también tenemos que abrir un nuevo espacio o más espacios o tiempo para preguntarle. En esas mismas reuniones también nosotros tenemos un momento como para preguntarle a los que van bien en clase cómo han hecho para que les vaya bien, qué hacen, qué estrategia, qué técnicas usan, cuánto tiempo al estudio le dan. Pero vuelvo al tema, yo creo que tiene que haber un momento de que siempre se sientan encantados de estudiar porque es fácil y porque lo primario de estudiar es leer. Sí. Entonces, y leer para ellos es biológico, es endógeno, es fácil. Entonces debería de ser por ahí el discurso de poder hacer también promover más la lectura. Hasta para las matemáticas te ayuda a comprender mejor la lectura, te da mayor profundidad. Es que es difícil encontrar algo que no sea positivo de la lectura, ¿verdad? Es cierto. Pensando en las diferentes clases que hay en la universidad. Exacto. Y siguiendo la misma lógica del nudo y desenlace, considero que igual pasa para todas las vivencias de la vida. La vida es eso, es un problema y que hay que enfrentarlo y que hay que buscar un desenlace positivo. Uh-huh. Entonces, ¿hay una buena experiencia o es una buena oportunidad para escudriñar un poco más e involucrar a los chavalos, a los jóvenes estudiantes en el ámbito universitario? Puede ser relacionado o un poco más allá de la carrera, ¿verdad? Sí. Yo más pienso que sea libre, esa es la verdad. Correcto, sí, que como un libre foro, como usted dice, si el que le gusta jugar ajedrez que se reúna. Exacto. Y que haya un auspicio de la universidad. Hay grupos, ¿verdad?, que se reúnen porque les gusta bailar. Exacto. Hay grupos que les gusta equideporte. Igual nos puede pasar con el tema de la lectura. De pronto ellos van a comenzar a agruparse según sus intereses por los tipos de lectura. Uh-huh. Y eso sería lo genial. Lo genial sería de que de pronto ellos busquen sus espacios para que sigan en el tema del desarrollo de la lectura. Claro, y lo bueno es que en particular el caso de la Universidad Central de Nicaragua, aquí en Managua, Nicaragua, es que ellos han apoyado por las personalidades que están allí, por las que han estado y han dejado su huella, como decía el doctor Francisco López Pérez, es que se presentan libros, se presentan obras ahí en la universidad y se apoya la escritura. Sí, con el doctor López inició todo esto, la verdad que inició con una idea, incluso reunió a estudiantes para que habláramos de club de lecturas. Y se abrieron espacios de presentación de libros, de celebración de un poeta específico, Neruda, por ejemplo. Se invitan algunas figuras conocidas acerca del tema de la literatura nicaragüense. Y sí, ha habido análisis también usted ha estado presente en el de Neruda y en el de Juan Rulfo. Juan Rulfo, sí. Exacto. Ya nos llamas. Exacto. Sí. Entonces nos lleva a la inquietud de hacer nuevos espacios para mantenernos siempre dentro de lo que es el ámbito de la literatura y fomentarla. Mucha gente realmente, como usted dice, y hemos constatado, jóvenes están leyendo, pero no necesariamente lo andan divulgando, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ahora con las redes sociales uno se da cuenta de que alguien te dice, leí tal cosa, o tal frase estaba en el libro, estoy leyendo este libro, y uno se da cuenta de que sí existe, que hay una diversidad de temas que ahora están a la mano en digital también. Exacto. Sí, una maravilla, una maravilla. No sé si usted leyó Genio Maligno, cuando comenzó a salir esos sitios que promovían libros digitalizados gratuitos. Exacto. No los vendían. Entonces, para mí, cuando encontré geniomaligno.com.ar,
para mí fue maravilloso porque encontré tantos libros que no había leído, por ejemplo. Y no podías comprar. Y que no se podían comprar y yo creo que ni impresos los había visto. Sí. Había visto, por ejemplo, uno del duque, ¿cómo se llama? El Marqués de Sade. El Marqués de Sade, pero correcto. de pronto aparece en orden alfabético todas las obras de él. Increíble, ¿verdad? Sí, increíble. El Marqués de Sade realmente es una gran obra que se ha llevado al cine y que tiene su propio, ¿qué sería? Un análisis psicológico del personaje. Sí, lo es. ¿Verdad que caracterizado, lo es? sí. Sí, es increíble, ¿verdad? Cuántas cosas pueden ocurrir. El otro día también estaba leyendo sobre estos asuntos de enfermedades incurables, lo que le pasó al zar de Rusia. Y el asunto con que lo consideraron un brujo que terminó con la muerte. Todas esas cosas apasionan realmente a los estudiantes y uno dice que increíble, ¿verdad? ¿Dónde te lleva la lectura? Y hace poco, en uno de los podcasts recientes que acabo de grabar, fue con un amigo músico que le encanta la música y hablamos y tenemos todavía una segunda parte de hablar de la literatura dedicada a la difusión de los grupos musicales o de la música en sí, pues lo que llamamos popularmente cancioneros. Acaba de recordarme un amigo pintor, que no lo he vuelto a ver, no sé qué ha sido de él, que leía para pintar. Ah, imagínense. Leía y entonces lograba, a través de la lectura, caracterizar al personaje y pintarlo mejor. Ajá, o sea, sí. El caso del Quijote, por ejemplo. Correcto, conocerlo más y a través de ahí le hacía sus rasgos. Exacto. ¿Verdad? Es que es increíble la descripción, la narración, cómo lo puede llevar a uno a eso, porque el Quijote está bien pintado, como uno lo ve flaco, de acuerdo a la descripción de su autor. Así es. ¿Verdad? Que yo creo que eso es lo importante, esa es la característica de cada quien. Yo les decía a otras personas, a propósito que usted está hablando de este músico, sería bueno que le recomiende a este músico, si lo vuelve a ver, que lea los poemas hechos canciones de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, este gran compositor mexicano, tiene unas descripciones impresionantes y una capacidad, o tenía pues esa capacidad de ponerle vida a lo inanimado. Por ejemplo, hay un corrido famoso de José Alfredo Jiménez que realmente no es sobre un caballo, sino de un carro que tenía él y todas las vicisitudes que pasó tratando de llegar con el carro en mal estado. Entonces tenía una capacidad impresionante para sintetizar ideas y transportarte al lugar. Y musicalizarlo. Exactamente. Sí, no sabía ese detalle. Sí, ahí está el corrido del caballo blanco, creo que es, creo que así se llama. Pero vale la pena, si no lo ha escuchado con calma, escúchelo y va a ver la descripción, usted se va a imaginar realmente un caballo. Pero la realidad fue que era un vehículo. Bueno, de hecho siempre pensé que era un caballo, el corrido del caballo blanco. Sí, es un vehículo que tenía José Alfredo Jiménez, que dice que cojeaba de la pata izquierda, pero era la llanta izquierda que le llevaba mal. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, es una metáfora. Metáfora tremenda, toda la canción es una metáfora. Entonces hay que recomendarle a este amigo, a este estudiante músico, que lo haga. ¿Qué otra cosa le llama la atención a usted sobre promocionar? Eso está ahí, pero como institución, como director usted de campus, y con alianza con otros profesores se podría hacer algo más. Eso está ahí, pues ya dijimos que eso está, que los chavalos están leyendo. Por el momento se me ocurriría, no sé, además de invitar, hacer un enlace con algún escritor o con alguna persona reconocida a nivel internacional, podría ser. Exacto. Una figura que llame la atención. Que llame la atención a los jóvenes, porque para eso también hay que preguntarle a los jóvenes. Sí. No sería atrevido decir yo tal X. No imponerles sería en este caso, sí. ¿verdad? No, y además de que no le puedo imponer ahorita a los jóvenes porque lo desconozco, pues el género de ellos, lo que ellos están buscando. Pero sí a lo mejor preguntarles y hacer una videoconferencia con alguien, con un invitado en cualquier parte del planeta que esté y pueda comunicarse con nosotros. Ah, claro, que ahora se puede, perfectamente. Claro, ahora con el avance de la tecnología y que nos ha obligado a trabajar en esa línea, el coronavirus, se le puede sacar muchísimo provecho, ¿verdad? Exacto, así claro que sí. O sea, podría ser un muy bonito espacio y conectarse desde donde estén. No vamos a reunirnos a todos en el auditorio, pero sí conectarnos desde donde estén los estudiantes como para participar. Sería interesante. Eso es un espacio, ¿verdad? Pero también no es malo pensar en un taller de poesía, taller de novela, taller de narración, cosas así. Exacto, que ayuden al muchacho. Yo les decía, no sé si usted está de acuerdo, cuando hablamos de Rubén Darío, a mí me da un pesar tremendo que cada año se hable de Rubén Darío y solo se trate de que los chavalos y los niños reciten poemas. Yo les decía, Rubén Darío es muchísimo más que un poema, porque hay unas descripciones de Rubén Darío en crónicas que son tremendas.
y que muy poco se le da, porque el niño y la niña debería aprender a describir más, a contar sus historias a través de la experiencia que dejó plasmada Rubén Darío, por ejemplo. Incluso describir o analizar el contexto en que Rubén Darío vivió. Exacto. La Nicaragua de cuando Rubén Darío era famosa, se dice que había un porcentaje muy bajo de personas con calzado. O sea, no todos andaban zapatos. Sí. Y es bien interesante el ver y el analizar también aquel entonces y el ahora. Por ejemplo, irse a Valparaíso de aquel entonces cuando dice ¿cómo dice? Pero los pobres no tienen derecho de ir a la escuela cuando se llora de hambre en el cuartucho. En el cuartucho. Eso sigue siendo una realidad. Eso sigue siendo una realidad de los países pobres. Sí, exacto. La educación sigue siendo inaccesible para una gran cantidad de personas. Y aunque haya sido eso en 1888, ahorita en 2021 sigue siendo vigente el tema de Darío. Ahora, hay personas que dicen Darío fue cruel por decir eso. No fue cruel. Como todo artista denuncia la realidad que vivió en su momento. Así es. Entonces son cosas que sí, es interesante ver también el contexto en que se dio la vida de Rubén Darío, en vez de simplemente recitarla. Tiene razón. Sí, no, yo siempre he criticado eso. Yo sé que es muy facilismo de parte de los profesores de primaria y de secundaria, porque claro, a nivel universitario pueden ocurrir esos foros y estas discusiones, pero no hay una sistematización de Darío, sino que ocurre a nivel del gobierno a través del Ministerio de Educación. Pero a mí realmente me da un gran pesar, porque la gente habla de Rubén Darío, pero no profundiza absolutamente nada. Faltan más espacios para eso, tiene razón. Porque... Ahora, ¿cómo hacía Darío para viajar, verdad? Exacto, y con toda la pobreza que vivió. Sí. La pobreza, fue representante del país, pero con escasos recursos. Sí. Casi sin pago. Prestado. No le pagaban, ¿verdad? No le pagaban, lo andaban invitando. Pidiendo prestado un traje para ir a X. O irse a meter a un lugar para tomarse un trago. Exacto. Entonces, sí, es bien interesante. Yo igual pensé cuando me dijeron los amigos, de pronto se enamoró de Rosario Murillo y entonces los amigos lo mandaron a El Salvador, lo montaron en un buque, creo yo, en un barco y se fue para... Digo, qué fácil. Sonaba fácil. Ajá. Sí. Y no era fácil para el nicaragüense promedio viajar de un país al otro. Exacto. ¿Ves? Claro, me imagino que lo patrocinaban, lo auspiciaban, pero ¿cómo hacían? Ya Rubén Darío era reconocido, era respetado, era admirado por la producción literaria que él tenía. Pero sí es importante querer saber cómo hacía para movilizarse. Para movilizarse, ¿verdad? Por eso es que yo digo que la cuestión de Rubén Darío te puede llevar a muchísimas cosas, no solamente quedarte en el poema de Rubén Darío, sino en las cosas que podemos aprender más allá de los poemas que tenía él como autor. Basta leer el prólogo de Juan Valera de Azul. Ajá, y yo me quedé sorprendido, y lo hice ya después del bachillerato que lo leí, porque cuando lo leí no lo entendí, por lo mismo, porque la profesora me lo explicó. Es una imposición. Sí, me lo impuso como un laxante. Exacto. Entonces cuando uno lee, comencé a leer el prólogo, porque voy a leer todo Azul, que era un librito, es un libro no es extenso, pequeño, y te quedas asustado de del alcance de Darío sin haber puesto un pie en París. Lo mismo, el mismo Valera lo dice. Cómo absorbe la literatura del momento, ¿verdad? Y la historia. Y cómo describe como que si tal anduvo en las calles en París. De París. ¿Ves? Entonces eso es admirable de una persona latinoamericana, de un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Que no está todo el tiempo mencionado a nivel mundial. Que en aquel entonces ya él podía tener esa visión de tanta lectura, de todo el mundo de lectura que se dio. Sí, ya ves qué fascinante que son los autores, ¿verdad? Nos quedamos un buen rato hablando del tema. Sí. En resumen, ¿cómo podemos conectar, digamos, con los jóvenes para compartir, yo diría, lo que están leyendo y que eso sea un fruto interesante para el ámbito universitario? ¿Cómo podríamos concluir, digamos, esta plática? Yo digo que siempre es importante que lo hagamos desde los mismos jóvenes, no de nosotros a los jóvenes, sino de los mismos jóvenes que leen y que tienen la experiencia de lectura y algunos hasta de la escritura, porque ya escribir ya trasciende un poco más de la lectura. Podría ser que hagamos una motivación mayor en nuestros jóvenes, en todos los ámbitos, literatura, la que les guste a ellos, ficción, ¿verdad? Género, novela, qué sé yo. Pero sí, que les guste a ellos, porque y que lo lleve hasta lo que es la escritura en sí. Exacto. Porque sí, creativos todos somos. El tema es que no emprendemos, y cuando no emprendemos, entonces ahí quedan las ideas y se nos pierden. Perdemos la práctica. Sí. Yo tengo un cuaderno, es un cuadernillo de notas en una de mis cajas de libros,
que si vuelvo a leerlo me daría risa lo que leí, escribí. Pero era su momento. Pero era mi momento y debí haber aprovechado aún más. Exactamente, ahí se hubiera desarrollado. Exacto. Y ahora se tendrían que rescatar. Yo sí tengo un amigo que es periodista y se ha quedado en el ambiente periodístico muy serio y que me cuenta que él escribía poemas también en su momento. Ahora si nos vemos en otro nivel, estimado, yo me quedo asustado de un escritor, un investigador, pensador colombiano, Carlos Maldonado, que todos los días, como yo acepté pues en Google Academia, me suscribí. Todos los días que reviso Google Academia aparecen artículos científicos de él. ¿Cómo hará para escribir tanto? Dice uno. Increíble. Increíble, clase de producción, ¿no? Nosotros tenemos que andar buscando el día a día y todo eso como para decir cómo hacer para escribir. Acabo de leer yo también a propósito de eso una experiencia de una persona que era profesora, creo que es profesor o profesora, no sé si lo leí en The New York Times, pero el asunto es que se impuso esta persona y a sus alumnos a escribir diario algo, y resultó después de un trabajo muy bonito al final de tanto tiempo. Interesante. Imponerse todos los días a escribir, aunque sea a la hora del café, vos escribís lo que se te ocurrió, un párrafo, o 2, 3 o 4 líneas, pero dicen que al final ese proyecto resultó interesante. Bueno, es el poder del hábito. Sí. El poder del hábito. Son ideas las que hemos dejado hoy, ¿no? Muy buenas, por cierto, interesante. ¿Cómo cerramos? Bueno, yo diría que lo voy a tomar para mí, para mi vivencia y compartirlo, fomentar la lectura en nuestra sociedad. Yo creo que como universidad hacerlo desde nuestros campus es importante. Sería un gran inicio, inclusive traer invitados, personas, no conocemos la generación de escritores nicaragüenses nueva generación, yo no la conozco, estoy hablando por los demás, ¿no? Yo hablo por mí, debo hablar por mí. No conozco mucho de la propuesta, pero sería bonito, ¿no? Tener una conexión, no sé, con el Ministerio de Cultura, como para poder invitar a jóvenes poetas que nos lleguen a inspirar. Lo importante es que se desarrolle. Muchas gracias al doctor Francisco Domínguez, es director de campus. ¿Qué cosa es un director de campus? Un director de campus, bueno, es el que hace todo. En la dirección de un campus o sede de la universidad, que tenemos 4, por cierto, tenemos una en Estelí, una en Jinotepe y 2 en Managua. Yo estoy en el campus central, la otra se llama Campus Doral, que queda en el lado, diríamos, oriental. Por la Cotrán, que le llamamos. Exacto, del Mayoreo. Entonces, el director de campus es el que mira la parte administrativa y garantiza de que funcione el campus en todos los aspectos administrativos y académicamente. Todo, prácticamente lo académico y lo administrativo. Claro. ¿Ves? Y no podíamos descuidar una cosa de la otra. Ok, le agradezco entonces, gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, porque lo bueno de los podcasts es que usted puede elegir la hora para escucharnos, los descarga y en todas las plataformas preferidas de escuchar podcasts puede escuchar este espacio de podcast en pocas palabras con Omar García. Muchas gracias, doctor, que le vaya bien. Gracias. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.